Juan Fernando Quintero ya anticipó su llegada al América de Cali al equipo del Polilla da Silva. Y hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando y analizando cómo engrana Juanfer Quintero dentro del modelo de juego del equipo caleño y cómo tendrá que adaptarse el Polilla da Silva a las características del crack número 10. Bueno, Diego, tenemos ya, no de manera oficial, pero sí ya hay señales por parte de Juanfer Quintero que será nuevo jugador de América de Cali, volverá. Creo que es su cuarto equipo acá en el fútbol colombiano, Medellín Junior, Envigado y, Nacional y América de Cali. Bueno, entremos en materia porque para mí creo que es uno de los fichajes de 30 o 35 años, de los mejores fichajes que ha hecho el América de Cali, entendiendo la actualidad de Juanfer Quintero, tiene 31 años y que viene de ser campeón de torneo internacional con Racing, siendo además figura, siendo el crack, siendo el diferencial del equipo de Da Costa. Pero entremos en materia a hablar de si este es un fichaje, porque nosotros, Diego, hemos mencionado que al equipo el semestre pasado le faltó un perfil así, ¿no? Un perfil creativo, un perfil que jugara por dentro, que tuviera la capacidad de filtrar pelota, que le diera pausa sobre todo al equipo en esa verticalidad y en ese juego directo que suele hacer el equipo del Polilla. Respecto a, o teniendo en cuenta esos acontecimientos, esos ítems de juego que tiene el equipo caleño, este fichaje de Juanfer Quintero, Diego, obliga al Polilla a modificar las formas de juego del equipo, entendiendo que veníamos viendo un equipo vertical, un equipo que jugaba mucho en banda, que tenía mucho juego directo, que el juego interior era muy nulo y que, por ejemplo, jugadores como Josen Escobar sufrieron ante ese tipo de estilos de juego. ¿Obligará esto al Polilla da Silva a tener que modificar o no su estilo de juego? Sí, yo sin duda que sí, que tendrá que modificar. Ya no es que llega un perfil, llega un jugador que le puede dar alternativas en cuanto y soluciones en cuanto a las cuestiones, a los aspectos en los que careció y en los que tuvo falencias el semestre anterior, sino que ya tener a Juanfer Quintero, a un jugador del talento, de la magnitud, de esa capacidad creativa como lo es el colombiano, creo que ya sí o sí lo obliga a cambiar la forma, el estilo, la manera de organizar al equipo, las cuestiones que el equipo tiene que priorizar. Me parece que va a ser un equipo que tendrá que priorizar un poco más la cuestión técnica que la cuestión física. Entonces, creo que sin duda va a obligar sí o sí a cambiar el estilo del Polilla, por lo que digo, no es porque es un jugador que por ahí te puede llegar a dar soluciones, no, sino que es un talento del cual uno tiene que construir todo un sistema y toda una estructura alrededor de él para poder explotar de mejor manera todas sus virtudes. Eh, yo creo, usted mencionó algo de que ese era más que un perfil, era un jugador, digamos que obligaba a cambiar las herramientas que le estaba dando el Polilla da Silva al equipo. Em, yo creo que es muy distinto cuando uno ficha un jugador o un perfil que necesitaba el equipo a cuando ficha un jugador o un crack diferencial. Porque yo creo que ya hoy obliga a usted a darle un entorno en el cual él brille, porque digamos que es una carta que le da a usted la posibilidad de ganar partidos complicados y competir además en situaciones y contextos de los cuales el América de Cali no había podido hace 2, 3 años, sobre todo en cuadrangulares. Y eso poder trasladarlo también, obviamente, a torneos internacionales que la América tendrá sudamericana. Creo que ahí está el engranaje en el que tendrá que buscar el Polilla da Silva, Diego, si le entrega al equipo, al diferencial, al crack, o simplemente lo empieza a integrar dentro de una estructura, dentro de un trabajo que ya se había dado en el semestre anterior, ¿no? El problema es si ese engranaje le resulta beneficioso al jugador. Estamos hablando de una inversión de 2,5 millones de dólares. Creería uno que lo más factible y lo más lógico, y teniendo también, obviamente, el sentido común,
y el conocimiento de las características que tiene Juanfer Quintero como futbolista es darle el mejor ecosistema posible para que él pueda brillar dentro de sus virtudes y sus facultades, ¿no? Cosa contraria que tenía en Racing, que era un equipo mucho más directo, mucho más físico, pero que aún así, dentro de lo que jugaba, era el jugador que tenía la parte diferencial, ya sea como un lanzador, sea como un creativo, o inclusive como un jugador cercano al gol, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas? Teniendo en cuenta de que, digamos que lo que uno esperaría es que Juanfer Quintero tenga la batuta y las llaves del equipo. ¿Qué herramientas va a necesitar Juanfer que le dé el Polilla a Silva para crear un ecosistema que sea en torno a él, ¿no? Que lo acobije dentro de sus virtudes, pero también dentro de sus deficiencias. ¿Qué necesitará? Hay una cosa y para seguir con esa partecita y continuar con la pregunta que me estaba haciendo, Sebas, obviamente se ficha un jugador sistema. Creo yo que se ficha un jugador sistema, jugador en el cual usted tiene que construir una estructura. A partir de ahí, creo que lo primordial del Polilla va a ser elegir perfiles y jugadores que tengan complementariedad y que le puedan facilitar las tareas a Juanfer Quintero. Creo que con los fichajes que se han hecho, caso Navarro, caso Carrascal, igual eso lo hablaremos ahorita un poco más, creo que ya de por sí ya se ficha jugadores que van a tener cierta afinidad y cierto con los que Juanfer va a poder entablar relaciones mucho más naturales, poder hablar un poco el mismo idioma. Creo que ya con esos jugadores que se ha fichado, ya digamos que Juanfer podrá tener algún socio, uno que otro, dentro del campo. Obviamente, habrá que esperar justamente eso, la elección de los jugadores, porque si algo para mí falló muchas veces el Polilla era en cuanto a la elección de jugadores el semestre pasado. Dicho esto, otra herramienta yo creo que va a ser la manera en que va a organizarse el equipo. Creo que el equipo sí o sí va a tener que priorizar unas cuestiones, vuelvo y digo, mucho más técnicas, va a tener que ser un equipo mucho más suelto, con balón, con mucha más movilidad, porque por ejemplo, si en algo careció en el Racing de Gago incluso, y en el Racing al principio de Costas, y en el último paso de Juanfer en el River de Gallardo, es que Juanfer muchas veces recibía sobre el sector derecho y todos los receptores cargaban al área. Y es algo que pasa, por ejemplo, o algo que en lo que América suele caer mucho, del equipo de Polilla suele caer mucho, que es en el centro. Entonces, en esos tres contextos que yo mencioné, en el Racing de Costas, en el Racing de Gago y en el último River de Gallardo, Juanfer cada vez que recibía, los receptores cargaban mucho al área esperando un centro y no había una movilidad, no había un jugador que por ahí se le acercara, que por ahí intentara, le propusiera una pared, le propusiera un movimiento mucho más cercano para interactuar, para tener un poco más de pausa y para hilar un poco más las posesiones de balón. Entonces creo que creo que también va a tener que priorizar otras cuestiones, va a tener que organizar un poco el equipo con balón alrededor de él y a nivel defensivo, obviamente medir las cargas en cuanto a los ejercicios a los ejercicios y a los desplazamientos sin balón que tenga que hacer Juan. Digamos que en cuanto digamos que a esa preparación o esas sociedades que se puedan dar en la parte ofensiva, digamos que movilidad va a tener, ¿no? Tiene a un Vergara por un sector y tiene a un Barrios por el otro. La duda estaría quién lo va a acompañar, sobre todo en la punta de ataque, porque Holgado ya ha dicho que no quiere continuar en la institución, ya Arián Ramos no se encuentra activo. Y según dentro de lo que se ha hablado dentro del mercado de fichajes, sería el chileno Vargas quien estarían como pujando ahí para poder traerlo, em, para contratarlo e integrarlo a la plantilla. Ahora, dentro de los fichajes que se han dado, Diego, ¿usted no cree que se ha encaminado un poco como a cambiar esa ruta de lo que se venía dando en el semestre anterior a lo que creo que se puede llegar a dar en ese cambio de estilo de juego del equipo? Porque tenemos a un Omar Bertel, lateral izquierdo, tenemos un Mateo Castillo que
Para mí, más que un fichaje es una apuesta, un refuerzo más que un refuerzo es una apuesta. Pero hay un jugador en la mitad de la cancha que es Rafael Carrascal, jugador que es un jugador mucho más técnico, más de temporizar en la mitad de la cancha, no ir tanto al choque. Sebastián Navarro también es un jugador muy interesante con la pelota. Digamos que ha integrado, al menos dentro de ese carril interior, jugadores que uno pensaría busca darle esa complementariedad a Juanfer Quintero y obviamente esperando el delantero centro que apueste la institución para integrarlo dentro de esa plantilla. Pero creo yo, Diego, no sé si usted está de acuerdo, que digamos que los fichajes que ya se han confirmado ya como que empiezan a indicar una ruta del estilo de juego para este semestre del América de Cali. No sé cómo lo ve usted. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya los jugadores, sobre todo esos jugadores que usted mencionó en el carril interno, creo que ya han, y volviendo un poco a la primera pregunta, obliga mucho al Polilla a construir un equipo muy distinto en cuanto a sus formas del semestre pasado. Incluso con un Duván Vergara también que se puede llegar a soltar por dentro, creo que hay mucho que explotar en ese carril central porque tiene jugadores con buen pie, que tienen jugadores que se hacen fuertes a través de qué, de dominar a partir del balón, a partir de las posesiones largas de balón, de tratar de manejar un poco en cuanto a los ritmos del partido y sobre todo que me parece importante y sobre todo teniendo en cuenta el Juanfer Quintero, creo que tener a Carrascal y tener a Navarro, si Navarro sobre todo llega a ser titular, le va a permitir a Juanfer, digamos que no tener esa responsabilidad solamente de cargar con todo el peso de la gestación, de la organización, sino también, digamos que tratar de medir cargas con, sobre todo con Carrascal, que creo que va a ser el llamado a escoltar un poco todo el trabajo con balón que pueda llegar a ser el equipo y que pueda llegar a ser Juanfer. Entonces creo que sí o sí, vuelvo y digo, ya los fichajes creo que ya indican un estilo totalmente diferente que lo que vimos del Polilla en el primer semestre. Y creo que así como el Polilla, espero yo, así como el Polilla de uno u otro modo trató de hacer un equipo de acuerdo al material humano que tenía, creo que en este, ojalá por el bien del hincha americano, se pueda adaptar a los jugadores, a los perfiles que le llegaron y poder construir un equipo acorde a las características de los jugadores que tiene. A mí hay un jugador que creo que puede ser muy socio de Juanfer Quintero, sobre todo en la parte de complementariedad de movimientos de Juanfer. Y me explico. Digamos que el mapa de calor que usted logra encontrar de Juanfer Quintero es dentro de su carril central, pero del sector derecho hacia el centro. Es donde mejor se mueve, o donde digamos que casi siempre se le ha llegado a utilizar Juanfer Quintero en ese tipo de movimientos. Y en ese sector hay un jugador que es Cristian Barrios, que ha alternado entre jugar como un jugador pegado a la línea de banda, como un jugador que se ha liberado un poco a jugar más en los carriles interiores para liberar al lateral de ese sector, ¿no? Entonces, creo yo que si logra el Polilla da Silva engranar un buen equipo, sobre todo en la parte de pelota, pero también engranar en esa interpretación de movimientos de Juanfer Quintero, de estar dentro del sector derecho hacia el centro, con movimientos de Cristian Barrios, ya sea, por ejemplo, como se hacía mucho en el inicio de semestre, ese juego directo entre Bocanegra y Barrios, en ese cruce de juego directo, o inclusive en la forma de interpretar los movimientos de Juanfer Quintero, de estar en el sector derecho, en el carril interior, para ocupar posiciones que ayuden a liberarle marcas, ¿no? Creo que ahí, creo yo, no sé si usted lo comparte, se puede generar una sociedad interesante de dos jugadores que eh, pueden interpretar el juego de la misma forma, pero con características muy diferentes, ¿no? Porque, digamos, recordemos que Cristian Barrios llega al América de Cali siendo un extremo, pero su juego se fue interiorizando un poco por la capacidad que tiene de poder ganar pelotas, inclusive en juego directo es impresionante la forma que tenía para ganar pelotas.
Creo yo, Diego, no sé si usted lo comparte, esa sociedad que se pueda complementar ahí, y obviamente en el lateral derecho que pueda generar sorpresa en esa profundidad de ese desdoblamiento en el sector derecho. Y sobre todo que ahí va a tener por lo menos a un chico que en cuanto a desdoblamientos y atacando al espacio, es bueno, por lo menos lo mostró en el Real Cartagena, que es Mateo Castillo, perdón, desdoblándose mucho y yendo al espacio. Creo que es un jugador que en ese sentido, desdoblándose y cuando tiene un carril para atacar, se siente bastante cómodo y es una situación que a él le viene bien por sus características y condiciones. Y hay otra cosa que me parece importante en cuanto a los fichajes, y es que si algo por ahí se le cuestionó, por lo menos yo le cuestioné a América de Cali, es que con balón no existía el mediocampo. No Ajá. existía el mediocampo. Creo que si algo el equipo careció en cuanto a peso fue no haber tenido un mediocampo demasiado competitivo y que a partir del mediocampo se pudiera afianzar, pudiera dominar partidos. Creo que ahí le costó muchísimo, más allá de que había partidos que por ahí en cuanto a los duelos se supo imponer, pero creo que con balón le costó mucho imponerse desde el mediocampo. Y creo que con los fichajes que ha hecho, el equipo va a empezar un poco a priorizar o a dominar a partir del balón y a partir de esa zona de mediocampistas por los fichajes que trajo. Y sobre todo que los fichajes que trajo le van a dar un techo muy alto en cuanto a competitividad y en cuanto a un techo futbolístico que puede llegar a alcanzar el equipo. Pues gente, hasta acá el video de hoy de lo que es Juanfer Quintero, nuevo jugador del América de Cali, lo anticipó él mismo en sus redes sociales. Los leemos también en la cajita de comentarios. ¿Cómo ven usted el engranaje? Hablemos de juego, obviamente. ¿Cómo ve el engranaje de Juanfer Quintero dentro del modelo de juego del Porilla da Silva? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok. Obviamente en nuestra cuenta de X como arroba a un toque rayal piso co y acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.